Me llamo Sebastián Duarte, y cuando comenzó esta historia estaba a punto de dejar atrás la vida que había definido casi toda mi adultez. Tenía 31 años, era capitán de una unidad naval de élite de la República de Aridia y llevaba casi 9 años obedeciendo órdenes, viajando sin aviso y aprendiendo a dormir con una mochila preparada junto a la puerta. En teoría, mi retiro debía hacerme feliz. Antes de entrar a la fuerza había estudiado comercio internacional, y una empresa de inversiones me había ofrecido un puesto cuando regresara a la vida civil. Por primera vez en mucho tiempo podía imaginar una rutina normal, despertarme junto a mi esposa, trabajar en una oficina, volver a casa a la misma hora y dejar de medir mi vida por permisos, despliegues y despedidas. Mi esposa se llamaba Vera Solís. Tenía 23 años, el cabello rojizo, pecas sobre la nariz y una voz tranquila que, al principio, me hacía sentir que cualquier lugar podía parecer un hogar. La conocí 2 años antes, en Bahía Serena, la ciudad donde crecí. Yo estaba de permiso y entré a una cafetería frente al puerto para escapar de una tormenta. Ella estaba sentada junto a la ventana, leyendo un libro y sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Empezamos a hablar porque el camarero confundió nuestros pedidos. Después caminamos bajo la lluvia, cenamos en un restaurante pequeño, y antes de que terminara mi permiso, ya hablábamos como si nos conociéramos desde siempre. Yo quería esperar antes de casarnos. No porque no la amara, sino porque sabía demasiado bien lo que significaba ser la esposa de un militar. Había visto matrimonios romperse por ausencias largas, por llamadas que nunca llegaban y por promesas que se desgastaban con el tiempo. Pero Vera insistió. Decía que no tenía miedo de mis ausencias, que no quería esperar a que terminara mi carrera para empezar nuestra vida y que me amaba lo suficiente como para soportar cualquier sacrificio. Finalmente cedí. Nos casamos 6 meses antes de mi baja, en una ceremonia sencilla, con flores blancas, pocos invitados y promesas que entonces me parecieron sinceras. Durante un tiempo fui feliz. Pensaba que había encontrado a alguien capaz de comprender mi vida y aceptar sus riesgos. Luego recibí una orden inesperada. Yo trabajaba como instructor en una escuela táctica naval cuando me asignaron una misión de entrenamiento en la República de Nambara. Debía viajar casi 3 meses para capacitar a un grupo extranjero. No era una guerra abierta, pero tampoco era un viaje tranquilo. Había tensión política, grupos armados cerca de algunas fronteras y demasiadas decisiones tomadas desde oficinas lejanas por personas que no tenían que poner un pie en el terreno. Vera lloró cuando se enteró. Me abrazó en el aeropuerto y me pidió que regresara antes de las fiestas de fin de año. Era septiembre. Le prometí que lo haría. Le juré que estaría de vuelta antes de que encendieran las luces navideñas en Bahía Serena. Cumplí mi palabra. Regresé durante la primera semana de diciembre, agotado pero feliz. Vera me recibió con lágrimas en los ojos, me abrazó como si hubiera vuelto de otra vida y durante unos días me hizo creer que nada podía romper lo que teníamos. Pasamos las fiestas juntos, visitamos a mi madre y viajamos a Valdoria para buscar un apartamento cerca de la empresa donde yo esperaba empezar a trabajar. Encontramos un condominio moderno, con balcones amplios y vista a un parque. Hablamos de muebles, de pintar una habitación para un futuro bebé y de adoptar un perro cuando nuestra situación fuera más estable. Yo me sentía afortunado. Había dejado atrás una carrera peligrosa por amor, y creía que el sacrificio había valido la pena. Mi vida parecía perfecta hasta el día en que descubrí que la perfección puede esconderse detrás de una mesa de noche. Había firmado mi baja definitiva el día anterior. Estábamos en una casa alquilada mientras organizábamos la mudanza a Valdoria. Varios trabajadores empacaban nuestras cosas en un camión, Vera estaba en la cocina supervisando cajas y respondiendo llamadas, y yo me quedé en el dormitorio viendo cómo desarmaban la cama. Cuando 2 hombres regresaron para retirar las mesas laterales, uno levantó la más pesada, miró hacia abajo, se quedó quieto unos segundos y después me miró con una sonrisa incómoda. No era una sonrisa de diversión. Era la expresión de alguien que había visto algo vergonzoso y no sabía cómo actuar. Seguí la dirección de sus ojos. Detrás de la mesa, junto a la pared, había varios preservativos usados, resecos y olvidados entre el polvo. Conté 12. Vera y yo nunca usábamos preservativos. Ella tomaba anticonceptivos desde antes de conocerme, y aquello no formaba parte de nuestra vida íntima. Los trabajadores siguieron recogiendo cosas, pero yo no escuché nada de lo que dijeron. Sentía un zumbido constante en los oídos.
Esperé a que terminaran en el dormitorio, cerré la puerta y llamé a Vera. Cuando entró, señalé el suelo. No levanté la voz. No la insulté. Solo le dije que yo no iba a limpiar aquello. Vera miró los preservativos, se llevó una mano a la boca y se derrumbó. Primero negó con la cabeza. Después empezó a llorar. Luego se sentó en el suelo y dijo que no era lo que parecía. Le pregunté qué otra cosa podía parecer. Vera dijo que había sido un error, que yo estaba lejos, que se sentía abandonada y que la casa se le hacía insoportablemente silenciosa. Yo miré otra vez el suelo y le pregunté cómo podía llamar a eso un solo error cuando había 12 pruebas escondidas detrás de una mesa. Entonces cambió su historia. Dijo que aquel hombre había pasado varios días en la casa y que durante ese tiempo habían cometido la misma traición una y otra vez. No intentó fingir que había sido una sola noche. Sabía que las pruebas no le permitían sostener esa mentira. Lo único que repitió fue que no había vuelto a verlo después. Yo no sabía si creerle. Una parte de mí quería pensar que todo había terminado antes de mi regreso. Otra entendía que una mentira descubierta suele esconder otras mentiras detrás. No podía soportar verla ni escucharla. Esperé a que los trabajadores terminaran de cargar el camión, y cuando se fueron, le dije que recogería mis cosas básicas y me iría a un motel. Esa noche me hospedé al borde de la carretera, en uno de esos lugares antiguos donde las puertas dan directamente al estacionamiento y las luces de neón nunca dejan de parpadear. Le envié a Vera el número de la habitación. Ella llegó más tarde con hamburguesas, papas fritas y batidos de vainilla. Había pedido lo que yo siempre pedía. Ese detalle me destruyó más que cualquier explicación. Entró despacio, dejó la comida sobre la mesa y miró la única cama grande del cuarto como si quisiera interpretar algo en ella. No hubo beso, abrazo ni palabras bonitas. Nos sentamos a comer en silencio. Yo apenas probé la comida. Después de varios minutos le pregunté si quería explicarme de verdad qué había pasado. Vera respiró hondo y empezó a contarme una historia que, incluso hoy, no sé cuánto tuvo de verdad. Dijo que unas semanas después de mi partida a Nambara salió temprano a comprar provisiones. Iba por una carretera secundaria cuando recordó que no había cargado combustible. El coche comenzó a fallar y finalmente se detuvo en una zona sin casas, sin tráfico y sin señal telefónica. Vera abrió el capó aunque no sabía qué estaba buscando y se quedó allí, desesperada. Unos minutos más tarde apareció un hombre en motocicleta. Según ella, se llamaba Gael Nakamura. Era joven, viajaba por el país con una mochila y una moto vieja, y estaba tomando un descanso antes de regresar a la universidad. Vera me dijo que tenía el pelo oscuro hasta los hombros, ojos tranquilos y una forma de hablar que la hizo sentirse protegida. Gael le preguntó qué ocurría. Ella le explicó que se había quedado sin combustible. Él le ofreció llevarla hasta una estación de servicio cercana. Vera aceptó. Llegaron a una gasolinera, consiguieron un bidón, regresaron al coche y Gael se negó a recibir dinero por ayudarla. Vera insistió en invitarlo a comer. Él aceptó. Fueron a un restaurante pequeño cerca de la carretera y estuvieron hablando durante horas. Ella me dijo que él era inteligente, divertido, amable y atento. Dijo que la escuchó como nadie la había escuchado desde mi partida. Después cometió el error de invitarlo a casa para seguir conversando. Según ella, Gael se quedó varios días. Dijo que la soledad le había ganado, que pensó que yo jamás me enteraría y que él se marchó un lunes por la mañana sin volver a contactar con ella. También explicó que le exigió usar preservativos porque no quería arriesgarse a contraer una enfermedad. Aseguró que creyó que Gael los tiraba al baño y que no sabía cómo habían terminado detrás de la mesa. Intentó convencerme de que no tuvo otro amante, de que aquella traición se limitó a esos pocos días y de que nunca dejó de amarme. Lloró mucho mientras hablaba. Repetía que no supo manejar mi ausencia, que al principio lloró durante 2 días, que luego intentó concentrarse en nuestro futuro y que se convenció de que todo estaría bien hasta que apareció aquel desconocido. Yo la escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, no sabía si abrazarla o irme. Estaba furioso, humillado y agotado. Una parte de mí quería gritar. Otra quería romper algo. Pero también existía una parte débil que seguía recordando a la mujer de la cafetería, la lluvia en Bahía Serena,
nuestra boda y las promesas que yo había decidido creer. Esa noche hice algo que después lamenté. La abracé. Vera se aferró a mí como si el abrazo fuera una absolución. Terminamos acostándonos juntos, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque yo no sabía qué hacer con él. A la mañana siguiente condujimos hacia Valdoria. El viaje fue largo y silencioso. Ella intentaba hablar de muebles, del nuevo apartamento y de los planes que habíamos hecho. Yo respondía poco. La amaba, sí, pero ya no confiaba en ella. Durante los siguientes 3 años, Vera y yo construimos una vida que parecía estable desde afuera. Yo empecé a trabajar en el mercado de materias primas, tomé varias decisiones acertadas y gané bastante dinero. No fue magia. Fueron horas de estudio, reuniones incómodas, riesgos calculados y una capacidad casi enfermiza para detectar cuando alguien trataba de ocultarme algo. Vera seguía conmigo. Viajaba a mi lado a casi todas partes. Si yo debía ir a la capital, ella venía conmigo. Si tenía reuniones en Puerto Celeste, reservaba 2 boletos. Si visitaba clientes en Armenta, Vera encontraba una excusa para acompañarme. Para cualquiera podíamos parecer una pareja enamorada. Para mí, era la única manera de no sentir que volvía a quedarme ciego. Ella decía que estaba feliz. Decía que quería tener hijos. Decía que agradecía que hubiéramos superado el pasado. Yo asentía, pero por dentro seguía guardando una alarma encendida. Un día, Vera me llamó emocionada. Dijo que había encontrado una propiedad perfecta para nosotros. Estaba a las afueras de Santa Lucerna, una ciudad pequeña rodeada de campos, bosques bajos y caminos de tierra. Era una vieja hacienda de principios del siglo pasado, con 6 habitaciones, una galería enorme, establos abandonados y más de 100 hectáreas de terreno. El lugar estaba deteriorado. Había humedad en las paredes, vigas dañadas, ventanas rotas y maleza cubriendo buena parte del jardín. Pero la estructura tenía algo especial. Parecía una casa que había sido hermosa y esperaba una segunda oportunidad. Fuimos a verla juntos. Vera caminaba por los pasillos hablando de cortinas, cunas, árboles frutales y cenas familiares. La casa me gustó. Tenía espacio, privacidad y una belleza difícil de ignorar. Compramos la propiedad y decidimos restaurarla por completo. Contratamos a Héctor Barragán, un especialista en casas antiguas que tenía buenas referencias y experiencia con construcciones históricas. Héctor era seguro de sí mismo, hablaba con soltura, sabía ganarse la confianza de la gente y parecía entender exactamente lo que queríamos. Se instaló en un apartamento de Santa Lucerna, a media hora de la hacienda, y comenzó los trabajos. Vera dijo que necesitaba una oficina cerca de la obra. Quería controlar pagos, organizar facturas, revisar presupuestos y supervisar a los subcontratistas. Compró una pequeña casa rodante y pidió que la instalaran a unos 300 metros de la casa principal. Le conectaron electricidad, agua, calefacción y un sistema de desagüe independiente. Vera dijo que, cuando termináramos la restauración, aquella casa rodante serviría para invitados, empleados o algún cuidador. Yo acepté la idea. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Héctor entraba algunas veces para revisar planos o discutir detalles de obra. Vera llevaba documentos, hablaba con proveedores y pasaba largas horas organizando facturas. Pero los recuerdos no desaparecen solo porque uno decida seguir adelante. La traición que había descubierto años antes seguía viva dentro de mí. Cuando comenzaron a desaparecer pequeñas herramientas y materiales de la obra, contraté una empresa de seguridad para instalar cámaras en los accesos, el almacén y la oficina de la casa rodante. El motivo oficial era proteger una propiedad costosa en restauración. Era verdad, aunque no era toda la verdad. Yo también quería saber si Vera volvía a esconderme algo. No estoy orgulloso de eso. No lo hice por amor ni por prudencia. Lo hice porque ya no sabía separar el miedo de la intuición. Durante casi 2 meses no vi nada extraño. Las grabaciones mostraban jornadas normales, reuniones con obreros, proveedores entrando y saliendo, llamadas sobre pintura, madera, ventanas y presupuestos. Empecé a sentirme ridículo. Pensé que quizá mi paranoia estaba destruyendo lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Hasta que un miércoles, poco después del almuerzo, abrí la transmisión desde mi oficina.
Vera y Héctor estaban inclinados sobre una mesa, revisando unos planos. Él se acercó demasiado. Su mano se deslizó por la espalda de Vera y se detuvo sobre su cintura. Ella no se apartó. Héctor le dijo algo en voz baja. Vera sonrió. Él apretó su cuerpo contra ella. Ella lo tomó por el cuello y lo besó. No fue un gesto confuso ni una reacción impulsiva. Fue el beso de dos personas que ya conocían el camino. Durante unos segundos me quedé frente a la pantalla sin respirar. Todo el dolor que había guardado durante 3 años regresó de una sola vez. Pero esta vez no lloré. No discutí. No llamé a Vera. Observé mientras los dos cerraban la puerta de la oficina y se dirigían al dormitorio de la casa rodante. La cámara no cubría esa habitación, pero el micrófono instalado en la oficina siguió grabando cuando regresaron más tarde. Héctor le preguntó cuándo iban a dejar de esconderse. Vera respondió que tenían que esperar hasta que la hacienda estuviera terminada. Él se rió y dijo que podía seguir esperando mientras ella no cambiara de idea. Vera se acercó a él y habló con una calma que todavía me provoca escalofríos. Dijo que, cuando la obra terminara, Héctor tendría un nuevo proyecto en otra ciudad. Ella iría conmigo a escoger muebles y decoración para nuestra casa soñada. Durante uno de mis viajes, alguien me asaltaría. Sería algo simple. Un reloj caro, una cartera, una mala noche en una zona equivocada. Después ella cobraría la póliza de vida, vendería la hacienda porque no soportaría vivir en el lugar donde habíamos planeado criar hijos y se iría con Héctor. Él preguntó si la persona encargada era confiable. Vera dijo que sí. Que conocía a alguien en Puerto Bruma, un hombre que sabía hacer trabajos sucios sin hacer preguntas. Dijo que no podían fallar porque, una vez que yo estuviera muerto, tendrían dinero suficiente para empezar de cero. Héctor la abrazó. Ella le devolvió el abrazo. Hablaron de casas, viajes, negocios y una vida juntos. Hablaron de mi muerte como si fuera una inversión. Esa tarde Vera regresó a casa antes que yo. Preparó un baño, encendió velas y me recibió con un beso largo. Más tarde se sentó junto a mis piernas y empezó a hablar de hijos. Dijo que quería 4. Dijo que imaginaba 2 niñas y 2 niños. Dijo que quería abandonar los anticonceptivos cuando nos mudáramos a la hacienda. Yo la observaba y pensaba que, horas antes, aquella misma mujer había calculado cuánto dinero recibiría después de mi funeral. Durante los días siguientes actué como si nada hubiera cambiado. La acompañé a cenar. Fuimos al cine. Le compré un vestido. Vera creyó que mi desconfianza por fin se estaba debilitando. Quizá pensó que su actuación estaba funcionando. Yo, en cambio, guardaba cada grabación en copias separadas y anotaba las fechas, las horas y las conversaciones importantes. No quería enfrentarlas sin pruebas. No quería reaccionar desde la rabia y permitir que ella convirtiera todo en una versión conveniente. El lunes siguiente fingí ir a la oficina, pero pasé la mañana reuniendo el material y ordenándolo. A primera hora de la tarde, Vera regresó a la casa rodante. Preparó un sándwich, se sentó junto a la ventana y miró hacia la obra como si estuviera esperando algo. Poco después llegó Héctor. Se abrazaron. Él le dijo que la había extrañado durante el fin de semana. Vera respondió que no veía la hora de que todo terminara. Hablaron de coartadas. Hablaron del supuesto hombre de Puerto Bruma. Hablaron de cómo nadie sospecharía de ellos cuando yo muriera. Héctor dijo que después podrían trabajar juntos en nuevas restauraciones, ella diseñando interiores y él dirigiendo obras. Vera dijo que serían el equipo perfecto. Esa fue la conversación que terminó de convencerme de que no podía seguir fingiendo. No me sentí valiente. No me sentí fuerte. Me sentí vacío y peligroso. Una parte de mí quería conducir hasta allí, abrir la puerta y terminar con todo a gritos. Otra quería hacer algo peor. Pero recordé algo que había aprendido durante años de servicio: cuando una persona toma decisiones en medio del pánico y de la rabia, suele destruir su propia vida antes de destruir la de los demás. Respiré. Llamé a un abogado de confianza que vivía en Valdoria y le pedí una cita urgente para esa misma noche. No le expliqué todo por teléfono.
Solo le dije que tenía grabaciones de amenazas creíbles contra mi vida y que necesitaba saber cómo entregarlas sin alertar a las personas implicadas. Mi abogado me indicó que conservara los archivos originales, hiciera copias certificadas y presentara una denuncia formal cuanto antes. También me recomendó que no confrontara a Vera ni a Héctor, que evitara estar solo en lugares previsibles y que dejara constancia de cualquier movimiento extraño. Siguiendo su consejo, llamé a una línea policial de protección ciudadana desde el coche. Expliqué que tenía pruebas de una posible conspiración, pero que necesitaba entregarlas con asesoramiento legal. El agente tomó nota de la llamada, registró mi ubicación y me indicó que acudiera a la comisaría de Valdoria después de reunirme con mi abogado. Salí de la oficina antes de lo habitual y conduje hacia la hacienda, pero no entré en la propiedad. Mi intención era esperar a que Vera y Héctor salieran, asegurarme de que ambos estuvieran separados y decidir cómo actuar con la cabeza fría. Mientras esperaba, vi una camioneta de uno de los subcontratistas junto a la casa rodante. Durante la semana anterior habían estado revisando una línea de calefacción porque el sistema fallaba con frecuencia. Vera se había quejado varias veces de un olor extraño por las mañanas. Héctor había dicho que era normal, que las instalaciones nuevas siempre tenían pequeños problemas y que no hacía falta preocuparse. Yo no sabía mucho de calefacción, pero recordé ese olor y sentí un mal presentimiento. Intenté llamar a Vera. No respondió. Intenté llamar a Héctor. Tampoco respondió. Entonces marqué a emergencias desde el coche. Expliqué que había una posible fuga o problema con la calefacción en una casa rodante situada dentro de una obra y pedí que enviaran una unidad para revisar la instalación. El operador me pidió que me mantuviera alejado, pero yo ya había abierto la puerta del coche y corría hacia la propiedad. No llegué a la casa rodante. A mitad del camino escuché un golpe seco, seguido de una explosión que me lanzó al suelo. Vi una llamarada atravesar las ventanas y una columna de humo levantarse sobre el campo. Durante unos segundos no entendí nada. Después corrí. Corrí con el teléfono en la mano, grité los nombres de Vera y Héctor y traté de acercarme, pero el calor era insoportable. Los bomberos tardaron poco porque la llamada ya había sido registrada antes de la explosión, pero el fuego avanzaba demasiado rápido. Había materiales inflamables dentro, muebles temporales, papeles, telas, cajas y una calefacción defectuosa que convirtió el lugar en una trampa. Me mantuvieron alejado mientras intentaban controlar las llamas. Yo permanecí de pie frente a la casa rodante, con las manos cubiertas de tierra y ceniza, viendo cómo se derrumbaba el lugar donde horas antes había escuchado a mi esposa planear mi muerte. Una hora más tarde, el jefe de bomberos me pidió que me sentara dentro de una ambulancia. Pregunté por Vera. Evitó responder al principio. Luego me dijo que había muerto. Me quedé mirando el suelo. Pregunté qué había pasado. El jefe explicó que era un día frío y húmedo, que el sistema de calefacción estaba siendo revisado y que una falla había provocado una explosión repentina. Después dijo algo que fingí no entender. Habló de cuerpos, en plural. Le pregunté quién más estaba allí. El hombre respiró hondo y me dijo que el segundo fallecido era Héctor Barragán. Añadió que los habían encontrado juntos en uno de los dormitorios, en una situación que dejaba pocas dudas sobre lo que estaban haciendo antes de morir. No necesitaba escuchar más. Me cubrí el rostro con las manos porque en aquel momento sentí demasiadas cosas al mismo tiempo. Sentí rabia, horror y una culpa extraña por haber deseado que ambos pagaran por lo que habían planeado. También sentí vergüenza por pensar, aunque fuera por un segundo, que ya no tendría que vivir con miedo. Luego grité. Grité que Vera era una traidora. Grité que aquella casa era nuestro sueño. Grité que Héctor era un miserable. Grité que no podía creer que ella me hubiera engañado allí, en la propiedad que habíamos comprado para empezar una familia. En ese momento, nadie tenía una razón concreta para sospechar de mí. Mi llamada a emergencias había quedado registrada antes de la explosión. La cámara del camino mostraba que yo había permanecido fuera de la propiedad. Mi teléfono indicaba que estaba en la carretera cuando ocurrió el estallido. Aún así, el inspector local llegó pocos minutos después, acompañado por un ayudante joven y por el médico forense. El jefe de bomberos les contó cómo habían encontrado los cuerpos. El inspector mantuvo una cara seria, pero el ayudante parecía a punto de vomitar.
El médico forense me dijo que necesitaría tiempo para preparar los informes y organizar la entrega de los restos. Yo respondí que no quería ocuparme de nada esa noche. También llegó una investigadora regional de incendios llamada Mara Velasco. Era una mujer de cabello oscuro, mirada intensa y voz tranquila que no combinaba con el caos del lugar. Se presentó, me pidió mi teléfono y dijo que necesitaría hablar conmigo al día siguiente. Le entregué mi tarjeta y le dije que estaría en la hacienda por la tarde. Esa noche regresé a casa, me senté solo en la sala y me quedé mirando una pared durante horas. No sentí alegría. No sentí alivio. Tampoco sentí tristeza de la forma en que la gente esperaba. Sentí vacío. Pensé en Vera cuando la conocí. Pensé en la mujer que me había esperado en el aeropuerto. Pensé en los preservativos detrás de una mesa. Pensé en las grabaciones donde hablaba de mi muerte. Y pensé en que todo había terminado de una manera que ninguna de las dos versiones de mí, la del soldado y la del esposo enamorado, habría imaginado. Al día siguiente volví a la hacienda. La casa principal estaba casi terminada. Los pisos brillaban, las paredes estaban restauradas y las ventanas nuevas dejaban entrar una luz dorada que hacía parecer el lugar más hermoso de lo que realmente era. Caminé por las habitaciones preguntándome qué iba a hacer con una casa tan grande. Mara Velasco llegó al mediodía con una carpeta bajo el brazo. No venía a acusarme de nada. Venía a hacer su trabajo. Me explicó que la investigación sería lenta. Los bomberos habían encontrado indicios de una falla en la instalación de calefacción, pero debía confirmar si se trataba de un defecto técnico, una reparación negligente o un error humano. Le dije que Vera se había quejado del olor extraño en la casa rodante y que Héctor había minimizado el problema. Mara anotó cada detalle. Después me preguntó si yo sabía algo sobre la relación entre ellos. Dudé unos segundos. Entonces entendí que guardar las grabaciones solo me protegía a mí, pero no ayudaba a explicar por qué ambos estaban allí juntos. Le entregué los archivos que mostraban la relación, las conversaciones sobre vender la hacienda y las frases donde hablaban de separarse de mí. No le entregué todavía las partes donde hablaban de asesinarme. Mi abogado ya había comenzado a organizar la denuncia y me había pedido que aquellas grabaciones se entregaran directamente a la policía, con una copia certificada y una declaración formal. Mara revisó los archivos sin decir una palabra. Después levantó la mirada y me dijo que aquello explicaba muchas cosas, pero que no cambiaba su obligación de investigar el incendio. Le agradecí que fuera directa. Me respondió que no tenía motivos para sospechar de mí, pero que tampoco cerraría los ojos ante nada. Esa frase me pareció justa. Esa misma tarde viajé a Valdoria y me reuní con mi abogado. Entregamos las copias de las grabaciones a la policía, presentamos una denuncia por amenazas y dejamos constancia de la conversación sobre el supuesto hombre de Puerto Bruma. No sabíamos si el plan había avanzado de verdad o si Vera y Héctor apenas hablaban de algo que todavía no habían puesto en marcha. Pero las palabras estaban allí, grabadas y claras. Durante las siguientes semanas, la investigación del incendio avanzó. Mara habló con electricistas, proveedores, obreros y vecinos. Revisó facturas, contratos, llamadas y registros de trabajo. Descubrió que uno de los subcontratistas había hecho una reparación improvisada en el sistema de calefacción de la casa rodante después de que Héctor insistiera en ahorrar tiempo y dinero. El hombre había usado piezas inadecuadas, no había realizado una prueba completa y luego había ocultado el problema porque temía perder el contrato. Héctor sabía que había fallas, pero siguió usando la casa rodante como oficina y como escondite. Vera también lo sabía. Ambos habían elegido ignorar una advertencia que podía haberlos salvado. El informe final concluyó que la explosión fue accidental. No hubo pruebas de sabotaje. No hubo señales de que alguien hubiera manipulado el lugar antes del incendio. La tragedia fue el resultado de negligencia, secretos y una cadena de malas decisiones. El subcontratista fue investigado por responsabilidad profesional. Héctor murió antes de responder por sus errores. Vera murió sin saber que yo había grabado sus conversaciones, sus planes y cada una de sus mentiras. La policía de Puerto Bruma investigó el nombre mencionado por Vera, pero nunca encontró pruebas suficientes para vincular a un hombre concreto con un plan real. Tal vez Vera y Héctor hablaban de algo que todavía no habían puesto en marcha. Tal vez ya habían avanzado más de lo que yo sabía. Nunca tuve una respuesta completa.
Lo único seguro era que la persona en la que había confiado había imaginado mi muerte con una frialdad que todavía me cuesta entender. No asistí al funeral de Vera. Sus padres me llamaron varias veces para disculparse por lo que ella había hecho. Yo les dije que no tenían culpa y que no deseaba hacerles daño. No les conté todos los detalles. No les hablé de Héctor, de los planes, de las grabaciones ni de la investigación. Dejé que pensaran que era un hombre destrozado. En parte lo era. Mientras tanto, la restauración de la hacienda quedó detenida durante meses. Yo pensé en venderla. Cada habitación me recordaba algo. El lugar que Vera había descrito como nuestro hogar se había convertido en una casa llena de silencios. Pero una tarde, mientras caminaba por el vestíbulo, entró una joven de cabello rojo con una carpeta llena de muestras de pintura y papel tapiz. Se presentó como Renata Salas. Dijo que su padre tenía una empresa de decoración y que estaban encargados de terminar varias habitaciones de la hacienda. Me dio sus condolencias y me preguntó si quería que continuaran con el trabajo. Su forma de hablar era directa, pero no fría. Le dije que no estaba seguro. Renata no insistió. Solo me entregó su tarjeta y dijo que, si decidía terminar la casa, podían hacerlo sin prisa y sin convertir el lugar en algo que yo no quisiera. Pasaron varias semanas antes de que la llamara. No quería vivir rodeado de ruinas, pero tampoco quería convertir aquella casa en un museo de recuerdos. Renata volvió con su padre y un pequeño equipo de trabajadores. No intentó imponer colores ni decisiones. Me preguntó qué habitaciones me resultaban insoportables, cuáles quería cambiar por completo y cuáles prefería conservar. Poco a poco, la hacienda dejó de parecer un escenario detenido en el tiempo. Se restauraron los establos, se arregló el jardín y se cambiaron los muebles que Vera había escogido. Mara seguía con su trabajo y, por razones profesionales, evitó cualquier contacto personal conmigo mientras el caso permaneció abierto. Cuando entregó el informe final, me explicó que su participación había terminado y que cualquier asunto futuro relacionado con el incendio sería manejado por otro departamento. Agradecí esa distancia. Necesitaba saber que nadie estaba confundiendo compasión con deber profesional. Pasaron casi 9 meses antes de que volviera a verla fuera de un contexto oficial. Renata organizaba una pequeña cena para celebrar el final de una parte de la restauración y decidió invitar a Mara. Fue entonces cuando descubrí que eran pareja desde hacía años. No lo ocultaban, pero tampoco lo convertían en un espectáculo. Mara llegó con una botella de vino. Renata la recibió con un beso breve y tranquilo. No hubo secretos ni miradas nerviosas. Aquella simple honestidad me golpeó de una forma extraña. Durante la cena hablamos de cosas simples, música, películas antiguas, errores absurdos de construcción y viajes que ninguno había podido hacer. Por primera vez en mucho tiempo me reí sin sentirme culpable. Después de aquella noche hubo otras cenas. No muchas al principio. Una cada 2 semanas. Luego una vez por semana. A veces íbamos al cine. A veces caminábamos por Santa Lucerna. A veces solo nos sentábamos en la terraza de la hacienda mientras Renata hablaba de colores y Mara contaba historias extrañas de su trabajo sin revelar detalles personales. Ninguna de las dos me pidió que olvidara a Vera ni que justificara lo que había pasado. No intentaban convertir mi dolor en una historia romántica. Solo me trataban como un hombre que había sobrevivido a algo difícil y debía decidir qué hacer con lo que quedaba de su vida. Con el tiempo conocí al padre de Renata. Era un hombre serio, con manos manchadas de pintura y una mirada protectora. Al principio me observó como si intentara entender qué hacía yo cerca de su hija y de Mara. Con los meses empezó a confiar en mí, no porque yo le contara todos mis secretos, sino porque vio que no estaba jugando con nadie. Los vecinos nos veían juntos y hacían sus propias suposiciones. Algunos pensaban que Mara era solo una amiga de Renata. Otros creían que yo estaba saliendo con Renata. Nadie entendía la verdad completa, y nosotros no sentimos la necesidad de explicarla. Pasó más de 1 año antes de que yo admitiera que estaba dejando de vivir atrapado en el pasado. La hacienda quedó terminada poco a poco. Se restauraron los establos, se construyó una pequeña piscina detrás de la casa y se plantaron árboles frutales cerca del camino de entrada. Yo vendí el apartamento de Valdoria, no porque quisiera borrar mi vida anterior,
sino porque ya no quería conservar una vivienda llena de recuerdos falsos. Me mudé definitivamente a la hacienda. Mara y Renata siguieron con sus vidas durante un tiempo. Mara mantenía su apartamento en Santa Lucerna. Renata vivía cerca de la empresa familiar. No hubo mudanzas apresuradas ni promesas exageradas. La confianza llegó lentamente, a través de conversaciones incómodas, silencios compartidos y días en los que ninguno de los tres tenía que fingir ser alguien diferente. Con el tiempo, lo que empezó como amistad se convirtió en algo más difícil de nombrar. No fue una decisión tomada en una sola noche ni una forma de escapar del dolor. Mara y Renata ya se amaban cuando yo entré en sus vidas. Yo no llegué para reemplazar a nadie. Tampoco ellas llegaron para llenar el vacío que dejó Vera. Lo que construimos fue distinto, más lento, más consciente y basado en una honestidad que ninguno estaba dispuesto a traicionar. Hablamos durante meses antes de aceptar que nuestra relación estaba cambiando. Hablamos de límites, de miedos, de expectativas y de las heridas que cada uno llevaba consigo. Nadie quería repetir los secretos que habían destruido tantas cosas antes. Cuando finalmente decidimos vivir bajo el mismo techo, los tres sabíamos que no sería fácil. Santa Lucerna era una ciudad pequeña. La gente hablaba. Siempre habla. Pero también sabíamos que construir una vida alrededor de la opinión de personas que nunca conocerían nuestra historia era otra forma de esconderse. Una tarde de verano, casi 2 años después del incendio, terminamos de mover las últimas cajas. Renata abrió una botella de vino. Mara puso música. Yo miré la terraza, el jardín restaurado, las luces encendidas detrás de las ventanas y comprendí que mi vida no se parecía en nada a lo que había imaginado cuando dejé la fuerza naval. No sé si merecía aquella segunda oportunidad. No sé si el pasado deja de perseguir a alguien alguna vez. Lo único que sé es que la casa que una vez iba a ser el escenario de mi muerte terminó convirtiéndose en el lugar donde encontré una forma distinta de vivir. Mara, Renata y yo aprendimos a convivir con nuestras cicatrices. Aprendimos a confiar despacio. Aprendimos a hablar antes de guardar silencio. Aprendimos a no prometer perfección, porque la perfección había sido la mentira más peligrosa de todas. Y aunque nadie en Santa Lucerna conoció la historia completa, nosotros sabíamos que debajo de cada pared restaurada, de cada jardín nuevo y de cada cena tranquila había secretos que jamás abandonarían esa tierra. Si esta historia te impactó, deja tu opinión en los comentarios, apoya el vídeo con un me gusta y suscríbete para no perderte las próximas historias.